Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar con una senadora que representa a la región de la Araucanía, de Cordillera a Mar, la senadora Carmen Gloria Aravena. ¿Cómo Así está, es. Muy senadora? bien, gracias. ¿Sí? Muy agradecida por este espacio para poder conversar con ustedes. Es complicada la vida para una mujer donde Uf. todavía el mundo machista está en el ambiente, ¿o no? Bueno, yo soy agrónomo de profesión, he trabajado siempre con equipos más de hombres que de mujeres en distintos trabajos que he tenido. Y la verdad es que uno aprende, yo trabajo desde muy joven, porque hice además ayudantía en la universidad y todo, aprende desde muy chica a moverse en este ámbito de hombres, a entender los códigos. Además, yo estuve en un colegio donde éramos solo 5 mujeres, con un grupo grande de hombres. Estuve en un colegio que recién eran los primeros años, que ahora está en discusión este tema, se transformó en mixto. Entonces, la verdad es que yo creo que tuve un aprendizaje sin quererlo desde muy pequeña en un mundo en que había mucho más hombres. Después, cuando hice mis posgrados y todo, siempre mucho más hombres, efectivamente. Y aquí, evidentemente, somos poquitas las senadoras, más en el sector nuestro, ¿cierto? En donde somos escasas las mujeres senadoras del Chile Vamos, y por lo tanto se agradece, digamos, el compañerismo de los hombres que nos acompañan en esta labor, pero evidentemente todavía es un mundo de hombres en donde poco a poco irán a pasar generaciones, que esto se vaya equilibrando. Pero yo creo que nosotros estamos abriendo un camino. Además, yo participo en la Comisión de Mujer y Género, representando a Evópolis y a RN, a los dos partidos, en donde estamos viendo efectivamente temas duros que hoy día están bastante en boga, que tienen que ver con violencia y otros, pero que en la realidad son un diario vivir de muchas mujeres. Así que todavía hay harto que hacer en ese tema. De sus palabras se desprenden varias preguntas. Usted es partidaria de educación mixta y es partidaria de la cuota, digamos, de candidatos 40% mujeres, ¿sí? Sí, mira, yo voy a ser bien honesta con lo que tú me estás preguntando. Cuando se dio esta cosa, la cuota, yo pensé que no era necesario, porque no estaba tan vinculada al mundo político, al mundo público muchísimo, pero no al político. Si me preguntas hoy día, yo estoy totalmente de acuerdo que existe una cuota. Y creo que iría más allá, iría a una exigencia vinculada al tema de los recursos, que no solamente tengamos candidatas mujeres en los partidos políticos, sino que además cuidemos la proporcionalidad de los recursos invertidos en esos candidatos. Porque evidentemente si los recursos en su mayoría, y como así lo informó el CERVEL hace poquitos días acá en un encuentro que tuvimos, difícilmente vamos a tener tanta representación, porque estamos en un país donde efectivamente el dinero para las campañas juega un rol relevante, excepto que tú tengas, digamos, una anterior experiencia a nivel televisivo, radial, que permita que te conozca toda la ciudadanía. De lo contrario, a pesar de las cuotas, vamos a tener siempre un porcentaje de hombres mucho mayor que de mujeres trabajando en estos ámbitos, que cada día me convenzo más que, más allá de ser feminista o no feminista, el país necesita el aporte de sus mujeres en todos los ámbitos del desarrollo de la economía, de la política y de lo social. De otra manera, estás perdiendo una oportunidad de utilizar la mente y las virtudes de un segmento de la población solamente porque siempre ha sido de una manera y no puedes cambiar. Un colega que egresaron juntos de la universidad es agrónomo, usted es agrónoma, eh, y entran a trabajar al servicio público. ¿Se da la diferencia que él gana más que usted? En el servicio público no, Ya. pero sí ¿En el va a sector depender. privado? No, pero yo te quiero, claro, en el servicio público en la misma función no, pero es probable que el hombre con las mismas competencias o estudios alcance, digamos, un puesto de jefatura antes que uno. Es como lo lógico. Si tú miras las jefaturas públicas, ¿cuántas son directoras o directores? Son re pocas. Yo cuando fui directora de Cercotec en mi región, era la primera directora en la historia de los 40 años que había habido en la región de la Araucanía una mujer directora de Cercotec. Y siempre era como eso. Y ahora soy, casualmente, y lo dije la vez anterior, no busqué ser la primera senadora de la región y hoy día soy la primera. Pero no es que existen ahora senadoras, existen hace muchos años, pero en la Araucanía, en mi región, hay una brecha muy grande y en todo el país, y en la empresa privada, no lo sé si es tanto. Quizás ahí hay un análisis un poquito más vinculado al tema de competencias y todo, pero todavía sigue siendo, yo creo, la mujer la que ocupa estos segundos cargos que son muy eficientes, que efectivamente elaboran muy bien, pero que para efectos de reuniones de gerentes y de directorios
van a ser los hombres los que finalmente tomen las decisiones. Lo que no es un tema de sentirse menoscabado, sino que simplemente yo vuelvo a insistir. A mí lo que me preocupa es que un país que quiere desarrollarse no puede no hacerse cargo de la participación de las mujeres porque es el 50% de la población. O sea, mirado solamente el recurso humano, ¿no? Pues mis hijas, yo tengo 3 mujeres, fueron todas mejores alumnas en la universidad, las 3. Entonces, ¿por qué vas a perder ese mérito? ¿Por qué va a cambiar algo? No, no Y se usted ve piensa. que la mentalidad del sector privado, por ejemplo, apunta precisamente a equiparar la remuneración de hombres y mujeres para Yo, la misma actividad con los mismos años de servicio. yo creo que en el sector privado lo que sucede es que efectivamente a misma labor, mismo sueldo, pero que todavía el sector privado tiene una mayor consideración en cargos de gerencia y directores de hombres más que de mujeres. Es un mundo de hombres, en los cuales tienes que, para mi gusto, ser doble mérito para que tú llegues a un puesto de poder. Y usted va a los hombres, por ejemplo, en la Araucanía, mano a mano en tareas del hogar con las mujeres, ¿o no? No, en mi región sí que no, eso ¿No? sí que... Mi región es una región muy tradicional que tiene cosas maravillosas que yo no cambiaría por nada del mundo a pesar de todos los conflictos. La región de la Araucanía tiene grandes privilegios, tiene una condición de recursos naturales, de historia, de interculturalidad que es preciosa, pero a nivel de la tradición más dura del machismo, entendiendo que nosotros somos parte de esa cultura, yo tengo que decirlo, o sea, nosotros en la región de la Araucanía, en el sur, estamos acostumbrados, digamos, a esta situación de la cosa media matriarcal, de la madre que cocina, que levanta la mesa, que se hace cargo de los niños, que hoy día además trabaja, que estudia, pero yo diría que quizás hay una generación que será de los 30 hacia abajo que se ha ido involucrando un poco más con el vínculo del hogar, pero yo he sido jefatura de que tengo 25 años y siempre he estado a cargo de hombres y jamás me pidió permiso a alguien para llevar un niño al médico porque no llegó la nana o porque la señora estaba enferma, no, o sea, ellos nunca faltaban, ellos nunca tenían problemas, una vida perfecta y de alguna manera son las mujeres, las pocas mujeres que estaban a cargo mío que tenían todas esas problemáticas y que de alguna manera yo siendo mujer también buscaba la manera de ayudarlas porque entendía que hacemos tantas funciones que la vida se complejiza y para qué decirte después también me tocó en los últimos periodos hasta el año antepasado ¿Mm? que era directora de alrededor de 20 personas, muchas separaciones, muchas situaciones en donde además yo tenía funcionarias que realmente tenían una vida muy difícil porque la cosa se complica aún más. Carmen Gloria Aravena, senadora de la Sí. República, de Bópoli, en la región de la Araucanía. Eh, ¿Cómo ha vivido toda esta situación con el pueblo mapuche? Por una parte, los montajes, esta colección de mentiras, y al mismo tiempo la muerte de Camilo Mm. Catrillanca como, digamos, no voy a decir la guinda de la torta, sino que el botón negro en toda esta historia. ¿Cómo le ha llegado a usted siendo una mujer de la región? A ver, de la región, en donde yo además vivo tanto en Mayego como en Cautín, por situaciones familiares, estoy en ambas provincias, muy cercana al mundo campesino, porque primero soy agrónomo, segundo siempre me he vinculado con la ruralidad y principalmente con el mundo campesino mapuche, principalmente con mujeres mapuches. Fue muy doloroso, porque tú comprenderás que con todos los 20 años y tanto que hemos sufrido violencia, un montón de conflictos, el tener la esperanza, por ejemplo, en el tema de el asunto de inteligencia que nos plantearon que ahora sí que íbamos a tener pruebas y soluciones para poder tramitar ciertos procesos judiciales. Después que eso fue un escándalo y que realmente vino una depresión anímica de toda la población que teníamos esperanza en que nuestras policías iban a encontrar una manera de ordenar un poquito la casa, porque tú comprenderás que el nivel de indolencia que uno ve de afuera, de que las cosas finalmente no se resuelven, es grande. Y cuando viene lo de la muerte de Catrillanca, de verdad, o sea, era todo golpeado, todo. Y más encima, cuando ¿Usted ha podido estar con la familia o no? no, no, yo no he estado con la familia, pero sí trabajo con comunidades que están vinculadas. Hay que ser bien honesto, la situación en la zona de la Araucanía, principalmente en Temucuy, es compleja. No es como llegar a ir a pasear allá. O sea, ya tú tienes que buscar redes para entrar. No es como llegar y entrar. O sea, te sería una locura pretender hacerlo. Y yo sí trabajo con muchas comunidades que están alrededor de Temucuy, que están muy afectadas hoy día, siendo mapuche, por todo lo que está pasando, como también he visitado en contadas ocasiones en varias, a la comuna, a la municipalidad de Losilla, por ejemplo, que está absolutamente devastada, que la gente no sale a trabajar a terreno, el alcalde tuvo una depresión bastante larga, posterior a todo el conflicto que hubo, porque este alcalde además no pudo entrar a su comuna, a su municipalidad en más de 2 semanas, todo lo que pasó y que vieron en cámara.
pero lo de Catrillanca nos vino a golpear más fuerte, porque era como la desesperanza total frente a en quién confío. ¿Me entiendes? O sea, más allá de que yo hoy día soy senadora y sé que el gobierno está haciendo todo lo que puede, era el peor momento para que nuestros carabineros, que todos los queremos mucho, las instituciones se valoran mucho en Chile, pero efectivamente estaba pasando el peor momento de su historia, por lo menos que yo conozca. Entonces, todo mal, porque tienen una labor tremendamente Claro. importante que hoy día no la podían, no tenían ni siquiera el espíritu, para serte bien honesta, ni el espíritu, ¿me entiendes? O sea, había un decaimiento institucional que es muy legítimo, porque detrás de las instituciones son personas que de alguna manera fueron criticadas, etcétera, etcétera, pero que tampoco eran todos. Pero finalmente se está reestructurando ese tema y nosotros mientras tanto vivimos un infierno durante el verano, ¿cierto? Porque hubo muchas situaciones de atentados, incendios, algunos provocados, otros no probablemente, pero fue un caos que duró unos buenos meses y que por eso es que nosotros también, y yo muy responsablemente te planteo que nosotros pedimos un estado de excepción, principalmente para que entraran militares expertos en el control de incendios y apoyando a carabineros, que además siento que fueron una energía y un impulso que le dieron a carabineros que efectivamente estaban muy derrotados, si tú quieres. Hoy día yo espero que esto cambie, que la institucionalidad se modernice a partir de todo el sufrimiento que tuvieron, pero que a nosotros era el peor momento en que Carabineros de alguna manera se desplomara en esa oportunidad, porque era la región que más lo necesitaba. Entonces, la verdad es que ha sido difícil. Ahora, yo te quiero contar también que ha habido otra cosa que probablemente, no sé si lo han dicho acá, es que hubo un levantamiento, diría yo, de las figuras tradicionales mapuches, los loncos, que nunca había visto yo siendo un habitante de la Araucanía. Yo me crié en la comunidad indígena, mi abuelo era agricultor ahí, trabajábamos todos juntos, y hoy día los loncos están retomando un rol de negociación que yo creo que no se veía hace muchísimos años. Hoy día se reúnen, conversan, yo he estado en reuniones con ellos hoy día están volviendo, estas autoridades centrales están volviendo a tomar un rol importante en el proceso de negociación y están con mayor sabiduría, con los años que también les da, que muchos son más mayores, de volver a tomar preponderancia en la toma de decisiones del pueblo mapuche. Estoy viendo más orden, más unidad entre ellos también, porque efectivamente hay grupos como en todos lados que tienen una visión más dura, más radical, ¿Mm? pero también hay otros, y son muchos, porque el pueblo mapuche en general es muy dialogador, es muy de negociación. Estoy viendo un nuevo grupo de gente que quiere paz, que efectivamente quiere desarrollo, que quiere valorar su cultura, pero necesita un espacio de negociación. Y Ahora, yo creo que eso va a ser positivo. sí, en la situación de la Araucanía, un capítulo ahí en el verano con respecto al subsecretario Villa, que compró algunos terrenos en una comunidad indígena. Y bueno, la pregunta que yo he escuchado en muchos lugares es, ¿cómo va y tiene ahí una casa de descanso, veraneo, qué sé yo, lo que sea, en medio de una zona que el gobierno califica de terrorista, que hay terrorismo en la zona? La verdad, yo he leído algo de la situación del subsecretario. Primero, la situación de cómo compró las tierras. Existen ciertas, de alguna manera, espacios, digamos, que otorga la ley que de alguna manera permiten la compra, como lo hizo, de terrenos indígenas, situación que normalmente la mayoría de la población lo desconoce. En el caso nuestro, en la región de la Araucanía, como uno es de allá, normalmente ese tipo de... no es necesario hacerlo porque también sabemos que hay tierras que no lo son. O sea, para el caso nuestro en la región de la Araucanía sería difícil que una persona de allá lo haga, ¿me entiendes? No, por eso que al principio dije que es raro, pero bueno, es legítimo, lo hizo dentro de de un marco legal, más allá de lo que uno considere ético o no, y sí llama la atención que él esté efectivamente ubicado en una zona que podría catalogarse, entre comillas, de conflicto, pero no sé, digamos, en particular si él ha tenido algunas dificultades con eso, pero sí, como le digo, yo se lo puedo dar fe de eso. La zona de Temucuicui tiene banderas negras kilómetros antes de que usted llegue. Y todo alrededor, que también lo toma trayendo, donde yo vivo, hay parte de mi tiempo, de mi vida, usted llega a una parte que se llama Niñiri, de ahí en adelante no puede entrar a Temucuicui, por lo mismo por Silla. Hay un sector que está absolutamente separado del resto del territorio. No es todo el territorio mapuche. Piensa usted que yo estuve en Imperial la semana pasada con el alcalde conversando estos temas por temas de camino y ahí hay casi 400 comunidades indígenas. O sea, casi toda la comuna es mapuche y no hay ningún problema.
Usted puede transitar a cualquier hora, la gente es súper cariñosa, está trabajando, trabaja en hortalizas, se desarrolla, cría a su hijo, van a la universidad, no hay ningún problema. Es una zona específica y son algunas personas las que tienen una posición que puede ser legítima, que es una reivindicación de tierras por vía de la violencia. No son todos, para nada. Senadora Carmen Gloria Aravena, quiero hacerle otra pregunta, pero la vamos a dejar para Pero con todo el gusto. segundo Muy tiempo de bien. esta conversación, y es con respecto al plan Araucanía. Usted que está viendo en este momento, una pausa y volvemos para seguir conversando con la senadora Carmen Gloria Aravena, región de la Araucanía, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado y Radio Universidad Central. Ya estamos de vuelta con la senadora Carmen Gloria Aravena aquí en el canal del Senado Profundidad de Campos. ¿Cómo es el plan Araucanía? Porque da la impresión que el gobierno parece que está buscando darle otro giro, preocuparse más de los sectores medios de la población, no tanto frente a un problema que pareciera, como dicen muchos, que no tiene solución histórica. Bueno, yo espero que nuestras capacidades espirituales e intelectuales nos den en este país para buscar una solución, porque de lo contrario la vida en la Araucanía se pondría cada día más difícil. Pero el plan Araucanía tuvo, yo diría, un punto de inflexión con el tema de la muerte también de Catrillanca. O sea, hay que ser honestos en eso. Nosotros veníamos con una fuerza tremenda como gobierno, lo digo como parlamentaria de gobierno, con todo lo que implica este aumento de inversiones en áreas tan estratégicas como conectividad, salud, principalmente conectividad, salud, vivienda, etcétera. Y claramente se produce un estancamiento, yo diría, más moral respecto del plan Araucanía cuando pasó todo esto. Y yo diría que ya recién en marzo, posterior a todo este proceso que decantó y todo, recién lo hemos ido tomando con más fuerza. Yo me he vinculado harto con los Ceremi, he estado saliendo en terreno para entender en profundidad el nivel de compromiso que tenemos. Y yo ahí también manifiesto con la experiencia de años de servicio público mi preocupación y sobre todo el impulso que tenemos que darle el sector público a la ejecución presupuestaria, que es un tercio más de lo que está acostumbrado en la región a administrar, porque no es un tema menor. O sea, hay muchas cosas que de voluntad uno puede hacer mucho, pero los procedimientos administrativos del sector público son tremendamente engorrosos y complejos. Tenemos una situación de varias empresas que han quebrado, 3 hospitales, por ejemplo, que están paralizados hoy día y que el mercado público, que nosotros hicimos la ley, pero que hay que cambiarla, en mi opinión hay que mejorarla, hoy día no permite licitar de nuevo hasta que no se liquiden las empresas anteriores, y no estamos hablando de un cerco, estamos hablando de hospitales, entonces estamos hablando de presupuestos enormes y de muchas personas que además quedan sin trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, no es lo mismo de ejecutar obras viales, construcciones públicas en Santiago, en la región metropolitana, que en Temuco, o en la región de la Araucanía en general. No tenemos grandes empresas, las empresas llegan y evidentemente es más difícil. Entonces yo creo que ahí hay un tema complejo, y por otro lado he visto mucho interés de parte de la ministra de Agricultura, del ministro de Desarrollo Social, en torno a poder impulsar un recambio de la agricultura a una agricultura más intensiva, vinculada a la fruticultura mayor. Estamos hablando de cerezos, avellanos, etcétera, etcétera. Eso es muy bueno, pero yo como agrónomo también tengo que ser realista. Eso no es de un día para otro. Y en ese sentido voy a hacer algo que no debiera, pero lo voy a hacer. Es decir, que creo que el Banco del Estado, que ha sido uno de los pilares que se ha planteado el gobierno para poder financiar este tipo de créditos a mediano y largo plazo, hoy día le hace falta una apertura que no es un tema de plata, es un tema cultural. El Banco Estado es un banco que efectivamente hoy día requiere, para mi gusto, una modernización del cómo se vincula con la comunidad chilena, con los microempresarios, con los empresarios en general, porque la verdad es que he escuchado muchos reclamos, principalmente porque si bien el Estado va a garantizar los créditos y está haciendo lo posible para que la gente se reconvierta, el Banco Estado ahí tiene que hacer un esfuerzo mayor, y con todo el cariño lo digo, y tengo hartos amigos ahí, pero habiendo sido director de Secotec, creo que hace falta un cambio cultural. No notamos en Chile, los chilenos, que tenemos un Banco del Estado. Todavía no lo sentimos propio. Y eso tiene que ver con que efectivamente a veces hay más trabas en ese banco
que en bancos privados. Y ese es un tema que hay que Ahora, mejorar. en la Araucanía uno ve que hay riqueza, por ejemplo, para el cultivo de trigo, entre otras ¿Sí? cosas. También una costa que es muy rica en productos marítimos. Una zona que es muy turística, con muchas visitas nacionales, extranjeras y todo eso. ¿Y cómo se entiende que en la Araucanía precisamente existan esos bolsones de pobreza y pobreza extrema? Tenemos la mayor producción de cereales de Chile. Tenemos la segunda mayor producción de papas de Chile, que es uno de los cultivos más importantes. En Carahue, sobre todo, ¿no? Carahue y Puerto Saavedra, usted lo conoce. Tenemos además 7 parques nacionales, una cantidad importante de lagos, recursos hídricos, todos los que queramos, pero tenemos, en contraste, como tú dices, 100.000 personas que viven sin agua potable. Tenemos la red caminera más grande del país, pero solamente tenemos un 30% de esa red caminera asfaltada. El resto ripio y el resto nada. Entonces, y se ha invertido mucho en la región de la Araucanía. Entonces, hay temas que tienen que ver con capital humano, y no estoy hablando de capital humano avanzado, porque hay muchas universidades buenas, pero hay un nivel técnico que hoy día hoy día no tenemos una preparación a nivel técnico para desarrollar la economía. Y por otro lado, yo creo que el capital social es el más débil, es el nuestro. Nosotros no hemos tenido, yo creo que la capacidad, y que también voy a hacer digamos, un análisis más político, a pesar de que yo estoy vinculada a este tema hace poco, yo creo que no hemos tenido la altura de mira en el ámbito político para darnos cuenta que hay momentos para discutir, para entrar en conflicto, y momentos en que los que tenemos que llegar a acuerdos, porque hay prioridades que son la población de una región, que son más de 1 millón de habitantes, que necesitan de toda la sabiduría de esos políticos para poder sacar adelante la región. Entonces, cuando han habido algunas personas que han sido elegidas por voluntad popular, que de alguna manera se han hecho cargo, prácticamente se han adueñado de los servicios públicos, cuando finalmente han habido guetos de poder de diferentes partidos políticos, aquí no voy a nombrar a ninguno, porque todos los que somos de la Araucanía lo sabemos, estamos mal. Yo creo que nosotros somos el peor ejemplo de las políticas públicas de Chile, la Araucanía, el peor. Porque mientras no elijamos los mejores para hacerse cargo de los temas, mientras pensemos que nosotros somos dueños del INDAP, del FOSI, de la CONADI, estamos mal. Yo espero sinceramente y tengo fe que nuestro presidente, que fue una de las cosas que ha prometido, queden los mejores. Yo fui una funcionaria pública 20 años, trabajé para todos los gobiernos, estudié, hice magíster, posgrado, apliqué mis cosas, pero porque así tiene que ser. Cuando un país elige no por competencia a sus funcionarios, a los que tienen que ejecutar la política, sino que porque son de un partido u otro, son amigos de un diputado, un senador, está todo mal. Ahora, cuando cambia de gobierno, siempre se prescinde de mucha gente. En el gobierno del presidente Piñera, cuando asumió, hubo muchas quejas en la Araucanía de gente que fue despedida del servicio público. Que ahí se dio una situación bien especial. Por un lado, hay que reconocer la preocupación del gobierno anterior por formalizar un trabajo público que estaba muy vinculado a los honorarios, que no es un tema de la presidenta específicamente, era un problema del país, en que somos todavía el peor empleador, el público de Chile. Le exigimos a los privados lo que jamás los públicos cumplen. Pero por otro lado, se contrató mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Para un gobierno que viene entrando, tener los cargos directivos no de confianza es complejo. Por eso yo insisto, yo creo que hay que modernizar el Estado de tal manera que los cargos de confianza, los cargos que tienen que aplicar la política desde arriba, podrán ser cambiables, que es súper lógico. Yo cuando era militante Bópoli, recién me había inscrito y cambió el gobierno, yo renuncié porque es lo correcto. ¿Me entiendes? Porque uno no puede quedarse peinado. Porque esa cuestión, distinto es que yo tengo un cargo súper técnico, pero si yo soy directora, yo implemento las políticas del gobierno que llega. Entonces ahí se produjo una situación súper compleja, porque en el fondo se contrató gente como en octubre, noviembre, de antes que terminara el gobierno, y evidentemente para cualquier gobierno que viene entrando es complejo aplicar políticas cuando tu jefatura, no sé, opina A y tú opinas B. Es legítimo, pero hacia abajo no veo derechamente ninguna lógica y yo te digo un ejemplo más pintado que en comunas donde yo he visto que hay más asistentes de la educación que profesores por comuna. Tiene 150 profesores y 300 asistentes de la educación. Que se contrató, cada alcalde que llegó se trajo unos 50, porque le hicieron campaña. Esa cuestión es impresentable. ¿Me entiendes? Eso es el tema que yo sé que lo estoy diciendo acá con mucha altura de miras porque no estoy nombrando a nadie. Son esas las cosas que hacen que un país no se desarrolle. Yo prefiero pagarle el doble a alguien para que haga la pega y no tener 2 personas
que en el fondo ni siquiera pudieron avanzar en la vida porque terminaron cuarto medio, le hicieron la campaña del alcalde, ahí los instaló y ahí están para siempre marcando el paso sin ningún futuro. Esa no es la manera de hacer políticas públicas. Entonces, por eso es que estamos como estamos y mientras estas cosas no se ordenen, primero la famosa transferencia del sector al sector público, digamos, de salud, de educación y desmunicipalizar, debió haberse hecho cargo de estas cosas también. Pero lo que hizo fue traspasar a las personas. ¿Por qué no les da oportunidad de capacitarse, de algún día ser profesores, de avanzar? Entonces vas sacando los personajes que finalmente son un grupo de gente que se vincula a partidos políticos, a caudillos, entre comillas, que hacen que el país no avance. Senadora Carmen Gloria Aravena, usted hablaba de la pobreza y como uno de los elementos que muestra esa pobreza de un sector importante que no tiene acceso al agua potable en la región. 100.000 personas. Entonces, donde hay una riqueza tan grande con la explotación de los bosques, por ejemplo, donde usted ve por ejemplo, que en términos estadísticos el mayor consumo de agua es precisamente en los bosques. Usted es experta en la materia, se consumen el 63% del agua que tenemos en el país, ¿no? Aquí hay una campaña de que la ducha dure 3 minutos. Sí. El consumo humano alcanza el 2 o 3%, no es más que eso. El agrícola es el mayor. Claro, el agrícola es el mayor de todos. Claramente. Entonces uno dice, bueno, en ese ámbito donde los ingresos son tan contundentes, ¿cómo no va a haber algún plan, ¿no?, que puedan implementar los privados en conjunto con ustedes, que son representantes de la región, ya sean de oposición y gobierno, para que esa gente tenga en el siglo XXI acceso al agua potable, al alcantarillado, a la civilización? Lo que pasó fue que el decreto ley 701 que tú conoces, efectivamente tuvo la motivación de incentivar la plantación de eucaliptus y pino, plantaciones exóticas, pero se hizo, quizás no era del todo malo, pero no se incorporaron varios temas que tienen que ver con ordenamiento territorial, máxima superficie. O sea, hay una comuna como Lumaco que tiene 70% de su superficie de pino eucalipto. Por lo tanto, era evidente que tú ibas a expulsar población o la ibas a concentrar en Villorrio y el resto no iba a hacer nada, como es hoy día. Tú recorres kilómetros y kilómetros. Entonces, eso por un lado. Segundo, no todos los suelos son con aptitud forestal. Hay muchos que son agrícolas que nuevamente, nuestras malas prácticas chilenas, y aquí lo digo sinceramente, se hicieron certificados donde una aptitud agrícola pasaba forestal y había un profesional o un técnico que certificaba eso, porque lamentablemente somos un país subdesarrollado por ese tipo de malas prácticas y porque además no se incluyó en el tema de decir, mira, vas a plantar 100 de eucaliptos, pero vas a plantar 20 de nativo, o 10 hectáreas, o una, o lo que sea, y no vas a plantar cursos de agua. De a poco se fueron mejorando en parte las cosas, pero fue muy mal planificado desde el punto de vista territorial, porque Chile tiene un muy buen plan, o sea, muy buen plan no, pero tiene digamos, un ordenamiento, un plan regulador urbano, pero en el ámbito de los planes reguladores territoriales rurales no hay nada. Hay mucha teoría, hay algunas leyes que se aprobaron en el gobierno anterior que hay que aplicar, pero en la realidad no es obligatorio. Entonces, si tú no tienes agricultura o actividades productivas dependiendo del uso del suelo que te recomiende, la situación de los paltos es lo mismo. Si no era que todo era malo el palto, pero no podías plantar todo de palto y había lugares que había que proteger porque eran cursos de agua, porque habían napas freáticas, porque no podías dar todo el agua que diste, pero lamentablemente, para que usted sepa, el 30% del agua en Chile no está clara de quién es, porque resulta que usted iba a la justicia y declaraba que tenía un pozo que era de siempre. ¿Me entiende? Entonces yo tenía un pozo que había ido a inscribir y todo, pero usted decía que también tenía uno al lado que siempre lo había ocupado, lo iban a verificar y también se lo autorizaban. Entonces al final, y usted no estaba obligado a informarle a la DGA. Por lo tanto, la DGA tenía un registro y el sistema... La Dirección General de Agua. Claro, tiene otro. Entonces al final hay un 30% de dueños que la DGA no tiene idea que existen. Ahora, ahí hay un debate que es bien profundo porque por una parte se afirma que el agua no es de nadie, y otros que dicen que el agua es del Estado, de toda la nación. Bueno, ¿en qué parte está Carmen Gloria Aravena, senadora de la República? Estoy en la misma que con el mar. Yo soy perteneciente a la Comisión de Pesca y respecto del mar y el agua dulce, yo creo que el mar es de todos los chilenos y que el agua es de todos los chilenos. Lo que uno hace, y ojo con el término, cuando uno le pide un derecho consultivo, un derecho de uso, no es un derecho por derecho. Cuando yo le pido al Estado 200 litros por segundo de un río, como el río Cautín, yo lo pido para algo.
lo pido para cultivar, lo pido para desarrollar una minería, una industria. Pido el derecho de usarlo, que es consultivo o no consultivo. No consultivo es que lo devuelvo y consultivo es que no lo devuelvo. Pero si yo pasé 20 años y no usé para ninguna cosa el agua, yo creo que hay que abrirse la discusión si es justo que esa agua yo la siga teniendo aun cuando pague aumento de patente. Yo en eso me estoy desmarcando un poco de la posición oficial hoy día del gobierno en torno a que lo que plantea el ministro, que también es válido, es decir, mira, si no lo usa le aumentamos la patente. Efectivamente, el aumentar las patentes ayuda para que la gente devuelva lo que no usa, pero yo no sé si Sí, es solo es la suficiente. solución, porque creo que el agua es un recurso que hoy día no dimensionamos la importancia que tiene. Creo que este gobierno que está hoy día viendo el tema y esta generación tiene la obligación de ver el agua a futuro. Tiene que pensar en lo que viene, no tiene que pensar en lo de hoy, porque este código tiene 100 años, entonces los tiempos cambiaron. Y en ese sentido, yo creo mucho en la propiedad privada, creo que es un derecho que tú adquiriste en la medida que lo uses, porque por eso se llama de uso. Si no, sería un derecho, y no olvidarnos de algo que sirve para hacer comparaciones. Las concesiones acuícolas, que hoy día las estoy viendo yo en mi comisión, el único motivo por que tú las pierdas, o uno de los grandes motivos, es que no la uses. Entonces, si en una ley que está promulgando el gobierno hoy día y que yo he apoyado con mucha fuerza, la ley de la relocalización de las concesiones acuícolas en el sur, ha dicho que cuando no uso el mar para cultivar choritos, mitilio, eso, no lo estoy ocupando, la pierdo, porque en el caso del agua dulce puedo seguir patando patentes eternas, porque ahí hay un límite muy delgado en la especulación, que es lo que a mí me preocupa. Le queremos agradecer a la senadora Carmen Gloria Aravena por esta gentileza de No, conversar con muchas el gracias a canal del ustedes. Senado. Muchas Siempre gracias. estamos abiertos aquí en Sí, Profundidad de y Campos para dialogar. encantada de venir a discutir otros temas acá. Ya, Muchas pues, gracias. que tenga una buena jornada. Gracias, Y a muchas usted gracias. también por seguir estas conversaciones a través del canal del Senado en Profundidad de Campos y Radio Universidad Central. Será hasta la vista.